que habitas en nuestros corazones. Gracias porque has sido fiel hasta el día de hoy. Gracias por tu fidelidad, por tu amor. En este día, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por ese maravilloso conocimiento de tu gracia y de tu amor en la cruz del Calvario. Gracias porque has sido fiel y porque eres un Dios que nunca falla. Porque tú has sido fiel hoy y siempre, Señor. Hoy declaramos la sabiduría y la revelación que proviene de lo alto, según el apóstol Pablo en Efesios 1:17, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de su gloria, en el nombre de Jesús. Señor, honramos todo lo que tú eres, honramos tu maravillosa vida, honramos tu muerte, honramos tu resurrección. Y el único objetivo de estar esta noche conectados en este tiempo solamente es para glorificarte a ti, así como el Espíritu lo hace todo el tiempo, siempre. Toda palabra es para glorificarte a ti, glorificar ese sacrificio perfecto, completo en la cruz del Calvario, glorificar la obra terminada tuya, Señor. Gracias te damos, maravilloso Jesús. Gracias por tu maravilloso Espíritu que ha sido y se ha unido al nuestro, Señor, por la posición que nos has dado, por ese maravilloso amor. Gracias, precioso Cristo Jesús. Gracias. Hoy llevamos todo pensamiento natural a la obediencia a Cristo de tu palabra y declaramos en el nombre de Jesús que tenemos la mente de Cristo, y con esa mente de Cristo podemos derribar fortalezas que se hayan levantado contra el conocimiento tuyo de tu palabra, Señor. Te damos gracias, maravilloso Rey, maravilloso Cristo, por estar aquí operando en cada uno de nosotros. Gracias por manifestarte. Gracias porque cada día eres formado, cada día más en nuestras vidas, Señor, renovando y transformando nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque el objetivo final es que tú te expreses a través de nosotros. Esa es la idea y para ello contribuimos en este tiempo, para que tú te expreses a través de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por la vida, por todo, la maravillosa bendición que ya has depositado dentro de nosotros, por el conocimiento pleno tuyo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro que esta palabra es de edificación para cada oyente y cada creyente en este día, y que se puedan romper paradigmas, estructuras mentales en el nombre de Jesús, y eres tú, Espíritu Santo, distribuyendo, repartiendo a cada uno en particular y ministrando a cada oyente y cada creyente en esta noche, en el nombre de Jesús. Todo el honor, toda la gloria sean para ti, precioso Rey. Gracias. Amén. Muy bien, pues damos la más cordial bienvenida a cada hermano, cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación y que están conectados a través de nuestra página Fe y Poder Guadalajara, así que es la congregación, así como también a través de Palabra Fe y Gracia Jalisco. Cada persona que nos ve de los distintos ciudades, países, poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, hermanos que nos ven a lo mejor o nos van a ver de manera diferida en el continente europeo de habla hispana, o cualquiera que nos vaya a ver de manera diferida también, no nada más a través de Facebook, sino también a través de nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara. Le damos la más cordial bienvenida en este día, que es un día de edificación en la palabra, de crecimiento y conocimiento más acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, su obra maravillosa y preciosa en la cruz del Calvario. Perfecto, pues continuamos con el tema que se llama, estamos ya, creo, esa es la sesión número 3, el propósito del Padre para todo ministro en 2023. Y obviamente que el propósito del Padre para todo ministro en 2023 ha sido el propósito del Padre desde la eternidad hasta la eternidad. Seguirá siendo el mismo propósito, que es expresar a Cristo, que es predicar a Cristo aquí en la tierra, para que Cristo se exprese a través de su cuerpo, la iglesia. Y una vez que Cristo sea impartido, pueda venir Cristo a ser formado y transformar las mentes de las personas, a ser formado en cada creyente, para que al final de cuentas Cristo pueda expresarse a través de ellos, cada uno de ellos. ¿Ok? Perfecto, pues este tema estará
también listo por ahí en nuestra página de YouTube, donde usted puede darle like, amigo que nos ve a través de estos medios, en nuestra página de YouTube, que es Faith Power Guadalajara. Y también, si tiene oportunidad de compartir la palabra del Señor, lo puede hacer usted en esta noche. La idea es poder edificar a alguien, poder sacar a alguien de las tinieblas y poder que esas personas tengan la luz del Evangelio de Cristo, principalmente sean alumbrados los ojos de su entendimiento y puedan salir de esa oscuridad en que están inmersos principalmente. Muy bien, pues Cristo le va a agradecer que usted pueda compartir la palabra del Señor en este día, así como también en nuestra página de YouTube se puede compartir las enseñanzas que ya están en YouTube, hasta la última creo, o penúltima ya la tenemos ahí. Perfecto, pues la idea principal es glorificar a Cristo con esta enseñanza. Las personas que no pueda ver o que estén conectadas y no les pueda ver, igual le damos la más cordial bienvenida. Muchas veces yo no los alcanzo a ver aquí en la transmisión que estamos. Podemos compartir por favor con algunos grupos que tenemos: Iglesias Cristianas de Guadalajara, Palabra de Fe y Gracia Jalisco, no sé si Cristianos Latinos, creo que hay un grupo por ahí. Así es que si podemos compartir lo más que se pueda los grupos, vamos a ayudar a liberar a alguien en esta noche. Perfecto, pues continuamos con esta serie y continuamos analizando principalmente la carta de Santiago, o tan polémica carta de Santiago. Perfecto, pues uno de los propósitos de esta serie surgió, creo que el día, no sé si fue viernes 8 o viernes 6, algo así, surgió esta serie. No es algo que yo ni siquiera tenía planeado. Llegó el 31 de diciembre, ni siquiera tenía pensado analizar el libro de Santiago, pero surgió el viernes, creo que fue 6, si mal no recuerdo. Fue la primera enseñanza que su servidor dio, o 13 creo, donde comenzamos a hablar acerca de la competencia de los ministros en el nuevo pacto. Y cuando empezamos a hablar de la competencia de los ministros en el nuevo pacto, estaba hablando más bien de la cena del Señor bajo la gracia. Y de repente surge el tema de ministros competentes en el nuevo pacto para este 2023. Bueno, y le dimos seguimiento y el Espíritu Santo nos mostró que tenemos que hablar de la carta de Santiago. Todo ministro que no entiende la carta de Santiago, literalmente es un ministro incompleto. ¿Por qué razón? Porque es una carta que en sus orígenes pues dio bastante lugar a polémicas, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en este día. Perfecto, pues vamos a nuestro texto base, que es la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Y vamos a ver el versículo. Nuestro texto base es el versículo 5. ¿Ya? Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. Traemos bastante información que darle. Hoy vamos a ser un poco técnicos, vamos a dar información técnica, histórica, contexto histórico. Perfecto, muy bien, pues cada persona que nos ve y que está comentando, la hermana Mónica Moreno, le damos la más cordial bienvenida. José Morales, Rosalba, bienvenidos. Y cada persona, como les digo, que no los alcanzo a ver yo en la página, le damos la más cordial bienvenida, que nos ven de los distintos países. Perfecto. Ok, pues vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. Dice el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ok, la letra mata pues se refiere a la ley, no se refiere a otra cosa más que eso. Perfecto, entonces nos quedamos que para que alguien sea un ministro competente, primero dice su palabra que ya somos ministros competentes y debemos actuar como tal. Debemos de conectarnos al propósito del Padre, que es la expresión de Cristo aquí en la tierra, la predicación de Cristo, para que Él sea el todo en todos, la formación de Cristo, la impartición de Cristo, y todo ello va a traer renovación del alma, y Cristo se va a poder expresar a través de nosotros que somos su cuerpo.
Segundo, debe conocer exactamente el propósito eterno del Padre. Debe entender principalmente que es un ministro que hace una división correcta de los pactos, como también vimos. Debe ser alguien que haga una división correcta de los pactos, que sean personas que analicen las cosas en su contexto. No puede ser alguien ser ministro si no puede analizar las cosas en su contexto. Entonces, ¿cuáles son los motivos para analizar el libro de Santiago, o la carta de Santiago más que nada? ¿Cuáles han sido los motivos? Uno de ellos es que en los primeros siglos fue una carta que fue polémica. Muchos no la aceptaban porque decían, pues con justicia, decían que se oponía aparentemente a las cartas del apóstol Pablo, Gálatas y Romanos. Entonces, como fue una carta polémica que a fin de cuentas por allá se le dio se adicionó al canon de la Biblia, creo que en el 360 y tantos ahí se adicionó en el canon de la Biblia, por eso tenemos que analizarla. En el fragmento Muratori del siglo 170 aproximadamente no venía esa carta, y es un documento muy importante, así como habíamos visto que en el fragmento Muratori en el 170 no venía. En la primera lista, literalmente en el 367, escrita por Atanasio en Alejandría, en el 367 después de Cristo, se autorizó, se dio como más una seriedad acerca de que es una carta canónica que pertenece al canon del Nuevo Testamento. Perfecto. Independientemente de eso, fue polémica en los primeros siglos y por eso tenemos que analizarla. Uno. Segundo, porque hay un contraste con las cartas y el ministerio de fe y la justicia sin obras que predicó el apóstol Pablo. Y Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 6 dijo que era un evangelio diferente, por eso tenemos que analizarlo. Y en el contexto usted se va al capítulo 2 y da la casualidad que ese evangelio diferente del que habló el apóstol Pablo, obviamente que en el contexto nos está hablando el evangelio diferente al evangelio de obras, al evangelio donde tenemos que justificarnos, al evangelio de la ley de Moisés, o que le llaman de la ley de Moisés, porque en la iglesia primitiva debemos de entender dos cosas importantes. Todos los que se convertían a Cristo eran judíos, acostumbrados a guardar la ley, y ellos continuaron con esa ideología de ser judíos practicantes de la ley, pero creyentes en Jesús. No negamos que no sean nacidos de nuevo. El problema es, ¿será correcto que después de nacer de nuevo los judíos de la casa de Israel tengan que guardar las costumbres judías como la ley de Moisés, la circuncisión y eso? Bueno, eso lo vamos a ver también. Ahora, nosotros como iglesia gentil que no pertenecemos a las 12 tribus de Israel, se quedó muy claro en Hechos capítulo 15, el concilio que se hizo más o menos en el 49 después de Cristo, que los gentiles no teníamos obligación ni para ser salvos, ni siquiera la ley, ni guardarla ritualísticamente sin necesidad de no ser salvos, sino guardarla, nada más por guardarla. Entonces, como iglesia gentil, definitivamente estamos fuera de un proyecto de que tenemos que hacer obras para merecer algo de parte de Dios. ¿Por qué hicimos también y por qué esta serie la estamos viendo? Primeramente, para honrar a los reformadores. ¿Qué es lo que los reformadores hablaron? Las 5 solas. ¿Qué son las 5 solas? Bueno, las 5 solas no es más que, cuando usted escucha las 5 solas, a mediados de 1500 aproximadamente, surge la reforma que le llaman protestante. Protestaban contra un sistema de obras donde tenías que inclusive pagar a través de las gulas, tenías que pagar para poder ganarte la salvación. Y la gente, ¿qué era lo que hacía? Bueno, podías matar a alguien y el precio de matar a alguien y rescatarte de perder tu salvación por matar a alguien, bueno, tenía su precio. Había terrenos, había dinero que se pagaba para lograr la salvación. Entonces,
En oposición a todo esto, surge la Reforma Protestante, y en honor a ellos, que es principalmente sola escritura, es decir, solo la palabra de Dios, son las 5 solas. Solo Cristo salva, esa es la segunda sola, solo Cristo salva. La tercera, más lo vamos a leer, la tercera, a esa sí le vamos a dar un poquito más de énfasis. La tercera, sola gracia. ¿Qué significa sola gracia o la revelación que les dio el Espíritu Santo en el siglo XVI a estos hombres como Martín Lutero, como John Hughes, como Calvino, Jean Calvin? ¿Cuál fue la característica principal de ellos? En el caso de Lutero, por ejemplo, sola gracia, luego sería sola fe, esa es otra, la número 4, esa es la número 4, ¿verdad? Sola escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe, y solo a Dios sea la gloria. Son las 5 solas de la Reforma Protestante. Dios le reveló a ellos que ya no era un sistema de obras, ¿ok? Ya no era un sistema de obras. Sola gracia, ¿qué significa? Que la salvación es un regalo de Dios, es un regalo de Dios, por ello se recibe de forma inmerecida, es decir, no tengo que hacer obras, se recibe de manera inmerecida, basada en los méritos de Cristo, de su muerte y de su resurrección, basada en la obra de Cristo en la cruz. De manera inmerecida nosotros recibimos la gracia o la salvación a través de la gracia, que es un regalo. Eso significa gracia, un regalo de Dios. ¿Qué significa sola fe? La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe, fíjese, en Jesucristo, excluyendo toda posibilidad de que nuestras obras tengan que contribuir para obtener la salvación, sino que es poner nuestra fe en Jesucristo. Y solamente la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, no en lo que nosotros tenemos que hacer. Eso significa sola fe. Sola gracia, sola fe. Sola gracia, un regalo de Dios, e inmerecidamente, sin ninguna obra, lo tenemos que recibir. Sola fe, nuestra fe debe estar solamente cimentada en Cristo para obtener esa salvación. No va a haber ninguna obra meritoria o meritocracia donde nosotros tengamos que obtener esas. Y en honor a eso, por eso creo que el Espíritu Santo nos dio esta serie de analizar el libro de Santiago. Originalmente entendemos que Martín Lutero se opuso a la carta de Santiago precisamente. ¿Por qué? Porque contrastaba con la epístola de los romanos, con Gálatas. Entonces es un estira y afloje, ¿no? ¿Qué significa obtener las cosas por gracia a través o por el medio que se llama fe? El problema es que a la fe le han añadido obras basados en el capítulo 2 de Santiago, diciéndote que la fe tiene que ser demostrativa a través de obras, y las obras que habla Santiago en el capítulo 2 está hablando de obras de amor. No sé si usted lo ha visto: dale a comer al huérfano, no primas al pobre, dale a la viuda. Y luego nos da un ejemplo de Abraham. ¿Por qué mete a Abraham aquí Santiago y por qué Pablo sí lo metió en Romanos 4? Hay un contraste entre lo que habló Pablo de Abraham contra lo que habló Santiago de Abraham. Pues es lo que vamos a analizar. Si no entendemos y creemos que por el hecho de que no voy y le doy de comer a las personas, no voy y predico el evangelio, no voy y sano a los enfermos, o inclusive si no participo en las actividades congregacionales de un lugar, de una congregación dentro de la iglesia de Cristo, muchos dicen: es que tienes que demostrar tu fe, que eres salvo, con obras, nuevamente basados en Santiago. Y si no lo demuestras, ¿qué crees? Pues tu fe es muerta. Para empezar, yo le quiero decir que toda persona nacida de nuevo no puede tener una fe muerta, porque una fe muerta es aquella separada de Cristo. Eso significa la palabra muerte en el nuevo pacto: separación de Cristo. Entonces, todo creyente, según Romanos 12:3, se le puso la medida de fe. Se les puso la medida de fe. Por consecuencia, Cristo habita en nosotros por la medida de fe que tenemos, o la medida de fe la tenemos porque Cristo habita en nosotros. No puede ser una fe muerta, es una fe viva porque Cristo habita en los creyentes. Entonces, ¿por qué Santiago les habla de fe muertas? Bueno, porque la carta originalmente fue escrita para las 12 tribus de Israel dispersadas, o pudieron haber sido dispersadas
En el 34 más o menos, que fue la persecución después del capítulo 8, donde martirizaron a Pablo y los secuaces de Pablo martirizaron a Esteban y se dispersaron. Los primeros que se convirtieron en Pentecostés eran judíos y venían de muchas naciones dispersados anteriormente de las 12 tribus de Israel. Venían a Jerusalén en el Pentecostés, día de las cosechas, y ahí dice que recibieron el Espíritu Santo. Y los que estaban reunidos ahí fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron ellos a hablar en lenguas, y cada quien le oía de 16 naciones diferentes que venían, judíos que se habían dispersado, 16 naciones diferentes que venían y creyeron en Jesús. Nuevamente se regresaron después del Pentecostés a sus ciudades, y no hubo una carta, una instrucción más allá de ser salvos. Y Santiago que tenía que darle reglas, ¿no? ¿A qué estaban acostumbrados los fariseos? ¿Cómo les dijo en Mateo 23 Jesús? Generación de víboras. ¿Qué les dijo a los pueblos judíos respecto a los fariseos? Oigan, hagan todo lo que ellos les dicen, pero fíjense lo que ellos hacen para que ustedes no hagan lo mismo. Escuchen lo que ellos digan, pero no hagan conforme hacen ellos, porque dicen y no hacen. ¿Y si usted lee el capítulo 3, de qué está hablando? De la lengua. ¿Por qué Santiago menciona la lengua? Pues porque había un relajo en la iglesia primitiva, tanto de los que se salieron del Pentecostés como los que literalmente después de la persecución del capítulo 8 de Esteban salieron a las diferentes, creo que fueron a Chipre, no sé si a Capadocia, a otros países, no sé si al Ponto, no recuerdo, pero ahorita lo vamos a leer. Perfecto. Entonces a ellos iba dirigido. ¿Y por qué dirigía Santiago una carta? Para empezar, primero tenemos que demostrar que la carta de Santiago, cuando se escribió, todavía Pablo no se le había dado esa revelación. Vamos a ir a fechas, literalmente vamos a ir a lugares donde se dieron los hechos. Vamos a ir a ver los viajes de Pablo a Jerusalén. ¿En qué momento recibió, según su servidor? Yo creo que recibió la revelación en el tercer cielo, que dice que ascendió al tercer cielo. Más que nada yo creo que fue en espíritu, no tanto que su cuerpo trascendió. Más que nada yo creo que fue en espíritu, pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Perfecto. Entonces, ¿por qué tenemos que analizar la epístola del apóstol Santiago? Porque hay un contraste contra las cartas del apóstol Pablo. Perfecto. Pablo habló de su evangelio. No sé si lo recuerda, ya lo vimos el viernes pasado, habló de su evangelio Pablo. Entonces habló de un evangelio diferente, pero en el capítulo 2 está diciendo, fíjese lo que dijo de Santiago, capítulo 2, por favor. Santiago capítulo 2. Si Pablo, perdón, Gálatas capítulo 2, ¿no? Gálatas 2. Pedro desciende a Antioquía, donde tenía su sede principal Pablo, predicando a los gentiles. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué Pedro era de condenar? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. ¿Quién cree que es el autor de la carta esta? Por ahí es una de las cosas importantes que tenemos que ir viendo. Jacobo, el hermano del Señor. ¿Por qué se le atribuye a Jacobo o Jacob? Que es, en nuestra traducción puede ser Santiago, es la misma palabra. Jacob, Santiago es igual, ¿no? ¿Por qué tiene que ser Jacobo o Santiago, el hermano del Señor, el autor de la carta? Porque para empezar, en el capítulo 12 de los Hechos había 3 Santiagos. Santiago, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, o Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. A Jacobo, hermano de Juan, lo mataron en Hechos capítulo 12, si mal no recuerdo. Lo mataron. Entonces, él era prácticamente imposible que fuera el autor de la carta. Y había otro Juan, el hijo de Alfeo, que llamaban Juan el menor, el hijo de Alfeo. También no fue una persona con gran trascendencia dentro de los discípulos del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué Santiago? Santiago durante su ministerio lo empezó después de que Cristo resucitó, porque al principio era una persona que no creía propiamente en su hermano, pues no creía, y eso lo vamos a analizar porque
¿En qué momento se dice que no creían? Su familia no creía. Lo vamos a analizar posteriormente. Hoy estamos viendo por qué tenemos que analizar esta carta. Y luego vamos a ir al autor. Ok, perfecto. Santiago, porque Santiago tenía un ministerio diferente al de Pablo. Por eso tenemos que analizarla. Ya que Santiago predicaba el evangelio a los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Aquellos judíos que habían creído en Cristo Jesús y que eran de la descendencia de Israel, ¿ok? Judíos o denominados judíos en ese tiempo. Y a Pablo se le dio el ministerio de la incircuncisión, es decir, los gentiles de otras naciones que no tenían nada que ver con Israel. ¿Okay? Entonces, mire, ¿qué era lo que predicaba entonces Jacobo y Juan sin entender la justicia que es por la fe en Cristo Jesús, o la justificación que es por la fe en Cristo Jesús? ¿Qué era lo que predicaban? Ellos predicaban en sus inicios al Mesías, el Salvador, que venía a rescatar al pueblo de Israel. Era la predicación principal, ¿ok? Diferente a como Pablo empezó a predicar después en el capítulo 13 de los Hechos. Perfecto. Entonces, mire, vamos a ver una predicación. Antes, vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 12, ¿no? Dice, pues antes que viniesen de parte de Jacobo, dice el 11, Gálatas 2, 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, es decir, Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo ¿de quién? De aquellos judíos que habían creído en Jesús, que guardaban y todavía seguían guardando los ritos de la ley de Moisés. Entonces, pero ¿de dónde venían esas personas por los cuales Pedro se retraía? ¿Sí me entiende eso de retraer, verdad? Comía de todo con los gentiles, pero ya que llegaron los judíos, no, hay que no comer carnitas de cerdo, hay que no comer camarón, o sea, se retraía. Y luego dice el versículo 13, y en su simulación participaban los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado a la hipocresía de ellos. Un nombre muy bueno, Bernabé. Vamos a verlo también en esta historia. Entonces el 14, mire, el 14 es tan trascendental. ¿De dónde venían los judíos que perturbaron a Pedro para que Pedro operara simuladamente o con hipocresía? Porque así dice la Biblia, que Pedro fue hipócrita tratando de quedar bien con los que venían de parte de Santiago, el hermano del Señor, que era un obispo en la iglesia de Jerusalén. Era una de las 3 columnas principales de la iglesia primitiva de los de la circuncisión, es decir, judíos convertidos a Cristo. Venían de parte con Santiago, ¿y qué dice? Se retraía Pedro. Y luego dice el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de qué, del evangelio que predicaba ¿quién? Pablo. ¿Cuál es el evangelio que predicaba Pablo? Cristo, poder tener la salvación a través de la gracia, que es el regalo que nos dio Dios de manera inmerecida, sin obras, y una fe sin obras. Entonces, cuando estamos viendo esta serie, también recordamos a nuestros hermanos en Cristo que si usted algún día mencionó a Santiago capítulo 2 para decir que la fe era muerta y que la fe necesitaba acciones correspondientes, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para con Dios o para con los seres humanos? Es muy buena pregunta. ¿Para con Dios? Absolutamente nada. Dios sabe quién es salvo, quién no es salvo, y cada persona sabe si es salvo o no es salvo. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, si algún día, hermano en Cristo, predicador, maestro, pastor, usted predicó Santiago 2 para decir que la fe tiene que llevar acciones correspondientes, yo quiero decirle que termine de escuchar toda esta serie para que le quede claro a lo que se refirió Santiago cuando decía que la fe sin obras es muerta. Veamos los casos, por qué iba dirigida a las 12 tribus de Israel, que estaban actuando ya como los fariseos. ¿Okay? O sea, pero no tiene nada que ver con la fe, con una fe salvífica, donde dices, pues yo tengo que demostrar y hacer obras para saber si soy salvo o no. No, olvídese, nada que ver.
La fe no lleva acciones correspondientes. La fe es recibir lo que ya se nos dio por gracia. Lleva reacciones correspondientes. Es decir, Dios hace la acción o hizo la acción mandando a su hijo a morir en la cruz. Dios hizo la acción, ¿no? Y yo, ¿qué tengo que hacer como creyente? Reaccionar a la acción que hizo Dios, enviar a su hijo. Y cuando yo reacciono, comienzo a hablar y digo: Señor, gracias porque por tus llagas yo fui curado. Señor, gracias porque te hiciste pobre en la cruz para que yo fuera rico. Eso es reaccionar, corresponder a la obra de Cristo en la cruz. Eso es fe. Fe no es tener, a ver, el que tiene fe tiene que diezmar y ofrendar. A ver si es cierto que su fe es verdadera. ¿Será cierto? Cuando Él ya me bendijo con toda bendición espiritual y ya me hizo rico en la cruz del Calvario, yo solamente por fe recibo esa riqueza que ya se me dio. Pero ¿cuáles son las obras que debemos hacer como hijos de Dios? Quita la fe de un lado y ahora sí, hagamos obras. Sanemos a los enfermos, prediquemos el evangelio, demos para la obra de Cristo, paguemos, construyamos congregaciones cristianas en toda Sudamérica, en toda Latinoamérica. Vayamos a predicar sanemos a los enfermos, démosle a la viuda, al pobre. Todas esas obras de amor son muy buenas, pero excluida la fe de ahí. Excluida totalmente la fe. No metamos y mezclemos la fe con esas obras, no tienen nada que ver. Nada que ver. ¿Ok? Nada que ver. Y en la práctica usted, hermano en Cristo, lo va a ver. Que funciona más, hay más manifestación del poder de Dios cuando creemos esto. De otra manera, pues yo tengo que dar para el reino porque eso es mi fe, dar. Eso no es fe. Eso es reaccionar a la obra de Cristo, que Él se hizo pobre para que tú fueras rico, y por agradecimiento somos dadores abundantes, mi hermano, para la obra de Cristo. Pero eso fuera de la fe, no tiene nada que ver con la fe. ¿Ok? Entonces vamos, pero tenemos que terminar toda la serie, hermano en Cristo, para que le quede claro. Toda la serie se la tiene que aventar, aunque a mi voz a veces no le caiga bien. Pastores que habla bien ronco, bueno, no importa cómo hable. Lo importante es el conocimiento, ¿estamos entendiendo? Esta serie yo no la programé para darle en la torre a los judaizantes, créalo. No la programé yo, esta serie salió sola. El análisis a la carta de Santiago salió ahí por el Espíritu de Dios. ¿Ok? No es mi intención. Y vamos a analizar con evidencia histórica, mi hermano, con evidencia bíblica. Vamos a analizar todo lo que conlleva la carta de Santiago y que ha limitado al pueblo de Dios a no crecer en el conocimiento de Cristo, ni operar correctamente la fe, mucho menos recibir lo que se nos dio por gracia. Póngase a pensar, esta serie va a romper estructuras mentales, por supuesto que va, pero a los únicos que le va a romper estructuras mentales son a los humildes de corazón, que dicen: sí es cierto, tengo que escuchar toda la serie para saber por qué se escribió la carta a Santiago. No nada más se trata de decir: pues hermano, la fe sin obras es muerta, hermano. La fe sin obras es muerta, hermano. Y pues dice Santiago, pues que no puedo ser salvo, yo tengo que demostrarlo por obras, porque mi fe sola no me va a salvar. ¿Por qué lo dijo Santiago? Como le decía a una persona ahí también, que cada vez que pongo una publicación acerca de la gracia o de la fe, siempre le ponen: es que Santiago 2:14, que la fe sin obras es muerta. Pero Dios mío, ¿eres un robot o qué? ¿Pero por qué contestan así? Mi hermano en Cristo, despierte. Hace 2 años, 3 años, yo enseñaba que la fe de Santiago tenía que llevar obras. Yo lo enseñaba, pero decidí oír la voz del Espíritu Santo. Yo voy a hacer lo que tú me digas. Yo voy a analizar esta carta porque tú me lo dices, para liberar a alguien. Y cuando dicen que la fe de Santiago llevar obras, han abusado, mi hermano. Pastores han sacado provecho económico de eso, viendo que los hermanos están dando para demostrar su fe. Póngase a pensar. Ha habido manipulación. Todo lo que es el sistema religioso y legalista, mi hermano, han abusado de hermanos a causa de la carta de Santiago, capítulo 2 de Santiago. Y eso tenemos que quitar. Estructuras mentales, porque imagínense,
Dios mío, están tan programados que es que mi pastor me dijo que la fe sin obras es muerta y la fe debe llevar obras correspondientes para ser salvo. Y es que mi pastor me lo dijo, pero no se trata de que tu pastor te lo diga, hermano. Analiza, por el amor de Dios, analicen. Y lo estamos hablando para nuestros hermanos de internet, para que no se sientan malos aquí presentes, ¿no? Por favor, sean humildes en analizar con nosotros la carta de Santiago. No limiten el conocimiento, no digan, es que mi pastor me lo dijo. Es que traen estructuras mentales de años, paradigmas mentales, es que así me lo enseñaron y así es. Esto no es algo nuevo, mi hermano. Ya había polémicas del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo. Había polémicas. Hasta Lutero tuvo esa duda. Originalmente Lutero tuvo esa duda si era realmente inspirado o no. Otros la rechazaron como realmente inspirada, pero otros la aceptaron. Y por eso tenemos que dar lugar a un análisis. No podemos nada más, es que la fe sin obras es muerta. Dios mío, ¿en qué te basas? Es que ahí lo dice el texto bíblico. ¿Acaso lo tengo que arrancar? No, tienes que estudiarlo, no arrancarlo. De ahí tenemos que partir en una sinceridad de corazón, de querer aprender. Pero nadie va a poder literalmente no van a avanzar si no van a predicar una sola gracia como los de la Reforma, ni van a poder predicar una sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo la Escritura y solo Dios. A Dios sea la gloria. Jamás van a poder llegar a sola fe y sola gracia si no entienden la carta de Santiago. Inclusive vamos a ir hasta las fechas donde Pablo recibió la revelación, donde Santiago no recibió la revelación a tiempo, y donde Santiago escribió la carta antes de que le llegara la revelación del apóstol Pablo. Por eso la escribió Santiago, porque no entendía la iglesia original, no entendía qué era la salvación sin obras, no entendía la gracia. Y cuando se lo revela a Cristo a Pablo, entonces ya viene la revelación de la gracia y de la justicia sin obras. Perfecto. Y ese fue sermón, no fue conocimiento. Vamos a entrar en conocimiento técnico, ¿estamos de acuerdo? Entonces Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de qué, del evangelio que predicaba Pablo, que es el evangelio que le dio Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces significa, ¿quién cree que está incluido ahí? Los que venían de parte de Jacobo, es decir, Santiago está incluido entre los que no andaban rectamente predicando el evangelio. ¿Quién lo dijo? No es mi idea, mi hermano. Pablo lo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, para que entiendan por qué tenemos que agarrar la carta de Santiago cuando Pablo dijo que no andaba rectamente. Santiago quiere decir que lo que escribió en la carta, en la carta de Santiago, tenemos que desecharlo todo. No, tenemos que analizar lo que a nosotros realmente nos corresponde y que es para los que vivimos en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, o es el pacto eterno, pues, para que usted me entienda. Entonces, ¿qué dice? No andaba rectamente Santiago. ¿Lo dijo quién? Pablo. Entonces por eso tenemos que analizar la carta de Santiago, porque Pablo dijo que no andaba rectamente Santiago. Entonces hay algo que nos llama la atención. Dice, bueno, ¿por qué Pablo lo dijo? Bueno, entonces analicemos la carta. ¿Estamos de acuerdo? Pablo lo dijo que no andaba rectamente, ¿sí o no? Analicemos la carta. Conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Cuál es el problema? Que a los gentiles se les quería imponer guardar la ley de Moisés cuando ya eran salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe, que recibió esa gracia. ¿Entendemos? Perfecto. Ese es el tercer motivo. Creo que es el número 2. El número 3. Perfecto, muy bien, vamos. Entonces, hablando que Santiago tenía un ministerio diferente al de Pablo, sí. Santiago los de la circuncisión y Pablo a los de la incircuncisión, es decir, gentiles. Dice Gálatas 2:8, un poquito atrás, dice Pablo: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí. ¿Para quién? Para con los gentiles. Y reconociendo, dice el 9, la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, está incluido Jacobo, está incluido Santiago, que eran considerados quienes, columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra señal de
de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Entonces Santiago, ¿a quién le predicaba? ¿De quién era el maestro? De los judíos convertidos a Cristo. ¿Y Pablo de quién? Las demás naciones que no eran judías, pero por obviedad había inmiscuidos judíos también dentro de las naciones, a las cuales Pablo les predicó el evangelio. ¿Ya? Entendamos eso. Vamos a ver entonces qué fue lo que predicó Pedro. ¿No le gustaría saber qué predicó Pedro para entender acerca si entendía o no entendía gracia cuando recién se convirtió Pedro en Pentecostés? Y cuando recién Pedro, la primera predicación de Pedro, mire, vamos a la primera predicación de Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 36. ¿Ya? Hechos 2:36. ¿Listos? ¿En qué época estamos hablando? Hechos 2:36, le voy a dar fechas. Aproximadamente entre el 30 y el 31 después de Cristo, es decir, considerando más o menos ¿qué será? 30 y 31 después de Cristo aproximadamente. Póngale el 31. Dice la predicación de Pedro en Hechos 2:36. ¿Qué dice Pedro? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿A quién le estaba predicando? ¿A gentiles o a judíos? Judíos, ¿no? Casa de Israel. Que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué estaba predicando Pedro? Dígame, ¿qué estaba predicando Pedro? A Cristo crucificado como Señor y Cristo. ¿Ya? ¿En qué momento dijo van a ser salvos por gracia, por medio de la fe? No lo dijo porque no lo conocía. Otra predicación de Pedro en Hechos 10:36, cuando fue a la casa de Cornelio. Hechos 10:36. ¿Listos? Hechos 10:36. Vamos a Hechos. Vamos a ver qué estaba predicando Pedro en sus inicios. 10:36. Si Pedro predicaba eso, era lo mismo que predicaba Santiago, por obviedad, porque Santiago tenía el ministerio a los de la circuncisión, judíos convertidos a Cristo. Hechos 10:36, ¿listos? Otra predicación de Pedro a una casa de, muchos dicen que eran gentiles prosélitos convertidos al judaísmo. Por eso es que este hombre Cornelio hacía muchas ofrendas, dice que hacía ofrendas. Si usted lee el libro de los Hechos, capítulo 10, perdón, este hombre dice que era un hombre justo. Vamos a los primeros versículos. Dice que tuvo una visión. Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Es decir, era un hombre convertido ¿a qué cree? Al judaísmo. ¿Qué guardaba este hombre gentil convertido al judaísmo o llamado prosélito? Guardaba la ley de Moisés. ¿Ya? Pero eran los primeros gentiles a los cuales Pedro le predicaba. ¿Por instrucción de quién cree? Del Espíritu Santo, porque Pedro no quería ir, aunque eran gentiles que guardaban la ley. No, ni un gentil entraba al templo, para que usted me entienda. Rara vez un gentil entraba al templo porque profanaba el templo cuando un gentil entraba. Entonces este hombre empezaba a escuchar la ley de Moisés, empezaba a escuchar acerca del Dios de los judíos, pero a los gentiles no se les permitía entrar al templo porque profanaban el templo. Todo gentil que entraba al templo, pónganse a pensar el pensamiento judío. Entonces el Espíritu Santo le da una revelación a Cornelio, luego le da una revelación a Pablo y le da animalitos subiendo y bajando que eran animalitos inmundos, y le dijo: Pedro, come lo que yo he santificado, tú no lo llames inmundo. Pedro no quería, se resistió. Pero ¿qué le estaba mostrando el Espíritu Santo? Que los gentiles también eran coherederos juntamente con los israelitas de que la promesa que dio Dios de un pacto eterno en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, Hechos capítulo 10, versículo 36, en el esquema del 36, ¿verdad? Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Estaba predicando ya Pedro en la casa de Cornelio. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y qué dice Pedro? Este es Señor de todos. ¿Qué predicaba Pedro? El evangelio, que vino un Mesías para principalmente
que era el Señor de todos. Eso es lo que predicaba Pedro, la salvación a través de un Mesías, un Salvador que vino a rescatar al pueblo de Israel. En este caso fue porque el Espíritu Santo le dijo, ve con los gentiles también. Dice el 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y luego vamos al 39, por favor. Y nosotros somos testigos, dice Pedro, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. ¿De qué está hablando? De la muerte física de Jesús. Eso predicaba Pedro, pero no enseñaba acerca de recibir por fe la gracia que se nos dio, inmerecidamente recibir esa gracia. No predicaba Pedro eso, sino a Cristo crucificado. ¿Ya? 10:40. Y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase Cristo resucitado. El 43 de una vez. De este dan testimonio de todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. ¿Qué se llama Pedro? Cristo crucificado, Cristo resucitado y perdón de pecados por su nombre. Pero jamás les decía a ellos, jamás les decía, mira, es que no tienen que guardar la ley, es decir, es por fe y no por obras. No conocía eso Pedro. Son las primeras predicaciones de Pedro. Lo mismo conocía Santiago. Es igual. ¿Ok? Ahora, otros judíos que se convirtieron, en Hechos capítulo 11, versículo 19, por favor. Hechos 11, 19. Entendamos la predicación de Pedro y entendamos luego la predicación de Pablo. Hechos 11, 19. ¿Listos? Este fue en el año 43 después de Cristo. Año 43 después de Cristo. ¿Ya? Está hablando de los primeros que fueron esparcidos después de que murió Esteban y fueron y predicaron. En este caso estaban en Antioquía, la primera iglesia en Antioquía. Dice Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, ¿de qué persecución? Si va al capítulo 8 se va a dar cuenta que hubo persecución a causa de la muerte de Esteban. ¿Listos? Inclusive si usted lee el capítulo 11 se va a dar cuenta que Pedro disputó duramente con los que se habían convertido, judíos convertidos. Mire, Pedro discutiendo. ¿Quiere ver a Pedro discutiendo? Le dije, ¿por qué fuiste con los gentiles, Pedro? Mire, vea, Hechos 11, 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la ¿qué? Judíos convertidos, de la circuncisión. ¿Ya? Diciendo, ¿por qué has entrado a la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido. ¿Ya? Entonces le reclamaron los de la circuncisión a Pedro, ¿sí o no? Judíos convertidos le reclamaron, ¿por qué vas a predicarles a los gentiles? Entonces ahora sí regresamos a Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta dónde? Hechos 11, 19. ¿Hasta dónde se fueron los que salieron en la dispersión esa? Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a quién. ¿A quién? A judíos, ¿ya? Y luego el 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también. ¿A quién les hablaron? A los griegos ahora, no nada más a puros judíos. A los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Ya? Anunciando el evangelio del Señor Jesús. Vamos ahora a lo que predicaba Pablo. Ahora vamos a ver una predicación de Pablo. ¿Ya vieron ya entendió la predicación de Pedro? Cristo crucificado, Cristo resucitado y Él da perdón de pecados. ¿Ya? ¿Cuándo les habló de gracia? Nunca, porque no conocía la gracia. Y si no la conocía Pedro, Santiago también era obispo de la iglesia de Jerusalén, tampoco Santiago conocía la gracia. ¿Ok? Estamos hablando aquí en el año 42 después de Cristo, cuando estos judíos predicaron a griegos. Ahora vamos, lo que predicaba Pablo, entendiendo la gracia y la justicia sin obras, o justificación sin obras. Ahora vamos a ver, cuando Bernabé conoce
a Pablo en Antioquía 43 después de Cristo. Hechos 11, versículo 22. ¿Listos? Hechos 11, 22. Dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, es decir, los de la circuncisión, y enviaron a Bernabé que fuese hasta ¿dónde? Hasta Antioquía, porque se habían convertido gentiles. Hechos 11, 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía. Hechos 11, 26. Y se agregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, que donde se les llamó cristianos por primera vez. Vamos a Hechos capítulo 12, ahora el 25, por favor. Hechos 12, 25. ¿Listos? Hechos 12, 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron ¿a dónde? Volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a quien, a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Estuvieron en Antioquía ¿cuánto? Aproximadamente 2 años. Y luego se llevaron a Juan y regresaron a Jerusalén. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a ver una predicación en Hechos capítulo 13 del apóstol Pablo. Hechos capítulo 13, por favor. Llevamos secuencia. Acuérdense que hay una secuencia de tanto datos históricos y fechas. Hechos capítulo 13. ¿Por qué tenemos que ver esto? Para entender principalmente lo que predicaba Pablo. ¿En qué momento comenzó Pablo a predicar el evangelio de la gracia? Es muy importante entenderlo. ¿Y por qué Santiago no lo conoció? Y por eso escribió su carta. Si Santiago no conoció el evangelio de la gracia y la fe sin obras, y escribió su carta sin conocerlo, entonces ¿por qué agarramos la carta de Santiago como una carta doctrinal para la iglesia de Cristo de ese tiempo? ¿Por qué la agarramos? A veces porque ignoramos. Yo lo ignoraba todo esto. Yo lo ignoraba, créalo. No es para juzgar a nadie. Yo ignoraba todas estas cosas hace, ¿qué será? Pues todavía 2 años ignoraba todo esto. Entonces vamos a Hechos capítulo, nos quedamos en Hechos capítulo 13. Ya, ahora sí vamos a ver una predicación. Versículo 2. Aquí fue confirmado el ministerio del apóstol Pablo. Había entonces, dice Hechos 13, 1 y 2. Habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. Había en la iglesia que estaba ¿dónde? En Antioquía. Iglesia de Antioquía entre judíos y gentiles. Estaba compuesta de judíos y gentiles, ¿ya? Porque Bernabé era un judío. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del llamado, que yo los he llamado. Ahí comienza Pablo el ministerio, en Hechos capítulo 13. Entonces vamos a ver la predicación en Hechos 13. Hechos 13, estamos literalmente hablando entre el 45 y entre el 45 al 48. Estamos hablando entre el 45 y el 48, estos datos que le voy a dar ahorita, ¿ok? 45 y 48 después de Cristo. Ahora sí, Pablo predica en Hechos capítulo 13, versículo 23. Veamos lo que predica Pablo. Fíjese. ¿Listos? Vamos a ver Hechos 13, 13 como un antecedente nada más. Dice: habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ya los dejó el mentado Juan, que a la hora fue una causa de disputa entre Bernabé y Pablo. Disputaron por eso, ¿no? Porque Juan o Marcos los abandonó. Juan Marcos. Entonces, Hechos capítulo 13, versículo 23. Pablo predicando. ¿Dónde predicaba? En Hechos capítulo 13, predicaba en las sinagogas judías todavía. Ahí predicaba Pablo. Hechos capítulo 13, ¿listos? Por eso digo que esta serie de enseñanzas no nada más es motivacional, sino es más de edificación y conocimiento. Es bastante técnico lo que vamos a ver, porque estamos viendo fechas, para que usted entienda exactamente cuándo Santiago
escribió su carta y por qué Santiago no entendió o no conocía la gracia que se le dio al apóstol Pablo. Vamos a dejar esas fechas para que nadie ande diciendo, es que yo creo que Santiago es una carta inspirada. No lo dudo que sea inspirada. Lo que pasa es que hay partes de la carta de Santiago que no coinciden con lo que predicó Pablo. La gracia, el evangelio de Cristo. Hay cosas que no coinciden. Entonces, ¿por qué no coinciden? ¿Porque Santiago se opuso a Pablo? No. Porque muchos dicen que Santiago se opone a Pablo. No, no es así. Al contrario, Pablo se opone a Santiago. Porque es un ministerio a los de la incircuncisión el de Pablo, y el Santiago predicaba el evangelio de la circuncisión, que es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador y guardar la ley. Ese es el ministerio de la circuncisión, o lo que ellos denominaban circuncisión. Pero vamos a ver si es bíblico o no es bíblico el ministerio de la circuncisión. No estamos negando la salvación de Santiago, ni la salvación de los judíos que creyeron y guardaban la ley. No negamos la salvación de ellos, son salvos. ¿Listos? Hechos capítulo 10 versículo 23. ¿Qué era lo que estaba predicando entonces? Él estaba predicando en las sinagogas el 16, por favor. ¿Ya vimos el 16 o no? Pablo dentro de una sinagoga, Hechos 13, 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios. ¿Por qué Pablo se levanta? ¿Por qué Pablo se levanta? Porque los de la sinagoga esa le dijeron a Pablo que se levantara a decir unas palabras. Y si usted lo puede ver, podemos llegar que dice: pasando en Perge llegaron a Antioquía y entraron a una sinagoga en el día de reposo, dice el versículo 14, Hechos 13, 14. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga, dice el 15, mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Y qué cree? Pablo aprovecha para hablar en la sinagoga de los judíos acerca de la palabra que le había dado Dios a Pablo. Los judíos le pidieron eso. Entonces llamamos al 26. ¿Qué es lo que Pablo predica? Veamos por favor el 23. Hechos 13, 23. Aquí está la predicación de Pablo y usted va a sacar una comparativa contra la predicación de Pedro, y que a la vez es la misma predicación de lo que creía Santiago. Hechos 13, 23. De la descendencia de este, dice Pablo, ¿de quién está hablando? De Cristo. Conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús. Está hablando, bueno, anteriormente estaba hablando de Isaí, ¿no? Y de David. Dice 23, Hechos 13, 23. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Ahí está la parte de la primera predicación de Pablo, ¿ya? Dios levantó a Jesús como Salvador de Israel. Es lo mismo que predicaba Pedro, ¿sí o no? Lo mismo. Dice ahora el 24. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién piensan que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras uno de mí que no soy digno de desatar los calzados de sus pies. Y dice el 26, muy importante: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra ¿de qué? De salvación. Hasta ahí va normal la predicación, ¿no? Luego ya llegamos al 13:30. ¿Listos? 13:30. Mas Dios le levantó de los muertos. ¿Es lo mismo que predicó Pedro? Sí. Hechos 13:30. Hechos 13:32. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Lo mismo de Pedro? Sí. ¿Ya? Hechos 13:33, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo predicando lo mismo que Pedro, sí, hasta ahí. La misma predicación de Pedro, ¿se ha dado cuenta? Cristo crucificado, Cristo resucitado. Hechos 13, y luego ya llegamos al 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Pablo predicando. ¿Es lo mismo que Pedro? Conteste. ¿Es lo mismo que Pedro, sí o no? Es la misma predicación que Pedro. ¿Ya? Hechos 13:38. Pero en el 39 ahí viene lo que Pablo le añadió a la predicación de Pedro, que es la misma predicación de Santiago. ¿Listos? Hechos 13:39. ¿Listos?
Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser, ¿qué? Justificado. Eso lo dijo Pedro. Dígame, ¿eso lo dijo Pedro? Estamos hablando entre el 45 al 48 después de Cristo. Pablo predicando en Hechos capítulo 13 que por la ley no pueden ser justificados. Pedro no entendió eso, no predicó eso. Aquí ya le añadió Pablo, sí, porque ya tenía la revelación. Yo le calculé como que en el 42 más o menos recibió la revelación. Aquí estamos hablando del 45 al 48 aproximadamente fechas de Hechos capítulo 13. ¿Qué dice otra vez? Y que de todo aquel de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, ¿en quién? En él, es decir, en Cristo es justificado todo aquel que cree. ¿Se ha dado cuenta? Ya está excluyendo Pablo las obras. Desde el 45 al 47, 48. Ya está excluyendo ¿qué? Ya está metiendo ¿qué? La gracia. ¿Es diferente la predicación a la de Pedro? Sí. Pero nunca les habló que por la ley no van a ser justificados. Y aquí estaba hablando, ¿dónde cree? En una sinagoga de judíos, pero que también había gentiles prosélitos convertidos, griegos. Hechos 13, 39 ya. Hechos 13, 42. Por la ley no pueden ser justificados, es decir, ni una ley de obras va a justificar a ninguna persona. ¿Le dijo a quién? A judíos convertidos, es decir, los de la circuncisión, en una sinagoga de creo que era Antioquía, ¿no? Creo que leímos. Listos, entonces ya llegamos al 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. ¿Quiénes eran? Gentiles prosélitos que se habían convertido al judaísmo. Deseaban escuchar ahora que por la ley no van a ser justificados los gentiles. ¿Captan? Gentiles prosélitos deseaban. Entonces en el 45 después de Cristo, Pablo ya tenía la revelación, porque ya le dijo no pueden ser justificados por la ley de Moisés. Hechos 13, 43. Y despedía la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos. ¿Qué dice? Muchos de los judíos y de los prosélitos, es decir, eran griegos convertidos al judaísmo. Ese es un prosélito, un griego, un gentil convertido al judaísmo, que practica la ley de Moisés, obviamente. Dice, despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a quien, a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseveraran en qué. Me da risa porque en la gracia de Dios, ahí ya está metiendo la revelación del evangelio de Cristo, que no es por obras, no van a ser justificados por obras de la ley ni por obras de justicia, sino por su maravillosa gracia. Perseveren en la gracia, les dice Pablo, perseveren en la gracia. Pedro les predicó una cosa, pero yo les estoy diciendo que no tienen que guardar la ley para ser justos delante de Dios, sino perseveren en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes en la cruz del Calvario llevó sus pecados, para ahora que ustedes que crean en Él no necesitan hacer obras para recibir esa maravillosa gracia, se necesitan solamente creer en el dador de la vida. Hechos 13, 43, entre año 45 y 46, 47. En Hechos 13, 47 llegamos. Bueno, ¿cuál es el problema entonces de que perseveren en qué? En la gracia. ¿Se da cuenta que ya empieza la gracia? Entonces la pregunta es, Santiago escribió su libro aproximadamente entre el 44 al 48. La mayoría atribuye que fue en el 44. Y Pablo andaba en el 45 enseñando la gracia. Entonces la pregunta es, ¿Santiago no supo? Y yo le voy a decir, no. Porque Pablo subió a Jerusalén, lo querían matar y se fue
recibe la revelación, 3 años después regresa con ellos, según Gálatas 1:18 por ahí, 3 años después regresa a Jerusalén. Y dice que nada más vio a Pedro, a Jacobo, pero lo querían matar nuevamente y sale apurado. Y dice que tuvo un éxtasis cuando estaba en la sinagoga orándole al Señor, tuvo un éxtasis y oyó al Señor Jesús que le hablaba. Entonces ahí es el momento exacto cuando Pablo recibe la revelación, pero sale huyendo. Y ya no les dice acerca del Evangelio de la Gracia en el 42. Por consecuencia, 44 llega a Santiago, escribe la carta, y 3 años después Pablo otra vez va y regresa a Jerusalén. Bueno, esas fechas las vamos a ver, ¿no? Para que quede más claro. Yo le quiero decir ahorita, en conclusión, dice Hechos 13, 44. El día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Qué era lo que contradecían y blasfemaban los judíos? ¿Qué cree que era? Que no pueden ser salvos por gracia por medio de la fe. Lo que Pablo les dijo, que no son por las obras de la ley de Moisés que van a ser justificados. Pablo le dijo eso, ¿sí o no? Eso estaban rebatiendo los judíos de aquella época en el 45, y ahorita en la actualidad los que creen en la carta de Santiago, utilizando el capítulo 2, siguen rebatiendo las cartas de Pablo, diciendo que la fe sin obras es muerta y que la fe necesita, para ser salvo, acciones correspondientes, mi hermano. Eso ya era un tema desde la época del apóstol Pablo, que rebatían lo que Pablo decía. No era algo nuevo. No era algo nuevo. ¿Qué dice? Entonces rebatían. ¿Qué más dice? Contradiciendo y blasfemando. Hechos 13:45. ¿Ya? 13:45. Y luego llegamos al 46. Dice Pablo: como ustedes no me oyeron, me voy a ir a los gentiles. Es decir, puros griegos, romanos y de otras. Entonces dice el 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no os juzgan dignos de vida eterna, aquí que nos volvemos a los gentiles, dice Pablo. Dice: no quieren la palabra a los judíos, los de la circuncisión, vámonos con los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Se fue a los gentiles. Dios mío, ya se fue el tiempo. Nos quedamos en Hechos 13:47 y por obviedad nos lleva a Hechos 9, Hechos capítulo 9, que fue el ministerio que se le dio a Pablo a los gentiles. Y si tenemos oportunidad el próximo viernes o el otro, vamos a analizar exactamente la fecha exacta cuando Pablo recibió la revelación y cuando Santiago escribió la carta, y darles a entender a ustedes que Santiago no conoció la revelación de la gracia, no conoció la revelación de ser salvos por medio de la fe sin obras. No la conoció Santiago. Por obviedad escribió su carta para esas tribus que se habían dispersado y que ahora estaban actuando como los mismos fariseos y que necesitaban una carta donde se les dictara un orden de conducta, porque era una carta donde se les hablaba más de orden de conducta, de motivación y de conducta, más que una doctrina de que van a ser salvos por medio de las obras. Y aunado a esto se les dijo a judíos que estaban acostumbrados, judíos de la circuncisión, que ellos creían, en esa época creían que la salvación era creer en Jesús y seguir guardando el rito de Moisés y la circuncisión, la ley de Moisés y las costumbres de la ley de Moisés y la circuncisión. Ese es el asunto que necesitamos analizar. La predicación, ahorita vimos la predicación de Pedro, distaba de la predicación de Pablo, sí. Y luego, si tenemos oportunidad, no sé, yo creo que ya el siguiente viernes empezamos ya empezamos a analizar un poquito más exactamente las fechas que coincidan cuando Pablo recibió la revelación y que Santiago no se enteró de la revelación y Santiago escribió su carta en el 44. Entonces, todo lo que escribió Santiago, en otras palabras, no había la revelación del nuevo pacto que Cristo Jesús le reveló al apóstol Pablo. Entonces nadie puede decir, como muchos, de que la fe sin obras, o sea, no se pueden analizar ni siquiera eso. Y andan
oprimiendo al pueblo de Dios, a los cristianos, a los hijos de Dios, los andan oprimiendo, imponiéndoles cargas que ni ellos mismos pueden llevar, mi hermano, y obligándolos a que hagan cosas para irse con las 5 vírgenes que tienen aceite. Póngase a pensar. ¿Y cómo es tener aceite? Bueno, es que tienes que diezmar, ofrendar, y ese es el aceite que debes de tener de las 5 vírgenes que se van a ir con Cristo cuando venga. Póngase a pensar, o sea, están imponiendo cargas que ni ellos mismos lo hacen, mi hermano, porque son hipócritas, porque ni ellos mismos fallan, porque todos fallamos en la carne, para que usted me entienda, todos fallamos en una área, en otra. Y esta carta va a traer una luz a las personas que todavía están atados con la idea de tener que hacer obras para decirle o demostrarle a Dios que somos salvos por las obras. Va a traer luz a hermanos en Cristo. Mi idea no es venir a imponer una doctrina, mi idea es solamente analizar la carta de Santiago y que el Espíritu Santo les diga a usted realmente qué significa y por qué se escribió, cuándo se escribió, si ya conocía o no conocía el sentido de la revelación, y como diciendo, ahí se le echan ustedes. Por lo que respecta a mí, yo creo que la carta de Santiago no es una carta de doctrina para mí. Más que nada es una carta de conducta para las 12 tribus de Israel dispersadas en aquella época. Muy bien, pues nos despedimos de cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación, personas que están conectados, que a lo mejor no les alcanzamos a ver, solamente puedo ver al pastor Javier Tosto. Le bendecimos y le saludamos de Jalisco, pastor. Jair Camacho, hermano de Colombia, les bendecimos. Pastor Javier Tosto tiene muy buena enseñanza, pastor argentino. Cuando tengan oportunidad, escuche sus enseñanzas, es de gran edificación. Y no veo más personas conectadas aquí. No sé si tú tengas, Michelle, alguien más que nos haya visitado en esta noche. La hermana Monia Vilés, Sergio Bonilla, Tommy López, ¿qué más? Rosalba, y cada persona que nos haya visto, en el nombre de Jesús les bendecimos en este día y creemos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo será más plena en cada uno de ustedes. Van a poder experimentar esa maravillosa gracia en las manifestaciones del poder del Espíritu Santo en ese tiempo. Las personas que nos hayan visto a través de estos medios y que no hayan creído, no hayan recibido a Cristo como su Señor y Salvador, lo pueden hacer haciendo una simple declaración, creyendo obviamente su corazón, porque tiene que creer y hablar lo que usted cree. Dígale: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo como mi Señor, mi Salvador, mi Dios. Creo que tú eres mi único Salvador, el que murió en la cruz del Calvario. Yo te recibo a ti, recibo tu gracia y tu favor inmerecido en este tiempo, en todo tiempo. Creo que ahora has venido a habitar en mi corazón, me has hecho uno contigo, soy templo del Espíritu Santo. Gracias, precioso Jesús. Gracias, mi Salvador, mi Dios y mi Señor. En el nombre de Jesús, sea sano, sea libre. Si alguna enfermedad por ahí lo está atormentando, ahora mismo ponga su mano donde está el dolor, en el nombre de Jesús. Y yo ahora mismo lanzamos esa palabra de sanidad sobre cada uno de ustedes, el poder del Espíritu Santo, y echamos fuera toda dolencia, toda enfermedad, porque ustedes ya fueron sanos por la llaga de Jesús, por esa maravillosa gracia, sin hacer una sola obra. Gracias a cada uno de ustedes, gracias al Señor por este tiempo y todo tiempo, en el nombre de Jesús. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicada, y recuerde, son bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos hasta la próxima.